Madre soltera. Pobre paga el café de un hombre desconocido, sin saber que es un millonario. El aroma del café recién hecho inundaba el pequeño establecimiento en el corazón de Ciudad de México. Lucía, con su delantal desgastado y una sonrisa cansada pero sincera, se movía ágilmente entre las mesas del Café La Esperanza. Sus zapatos, gastados por las largas jornadas, apenas hacían ruido sobre el suelo de madera mientras equilibraba hábilmente las bandejas repletas de tazas humeantes y pan dulce recién horneado. «Lucía, la mesa 3 está esperando», gritó don Roberto, el dueño del café, un hombre corpulento con ceño perpetuamente fruncido. Su voz áspera resonó desde la cocina, provocando que Lucía apresurara aún más sus pasos. A sus 28 años, llevaba ya 5 trabajando en aquel lugar, soportando los constantes reproches y el ambiente tenso que su jefe creaba. Mientras servía otra ronda de cafés, su mente vagaba hacia su pequeña Valentina, de 6 años, quien en ese momento estaría en la escuela, probablemente dibujando con esos lápices de colores que tanto trabajo le había costado comprar el mes pasado. El pensamiento de su hija era lo único que le daba fuerzas para continuar, especialmente en días como hoy, cuando el sobre con el aviso de pago atrasado del alquiler pesaba en el bolsillo de su delantal como si fuera de plomo. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Lucía levantó la vista y vio entrar a un hombre de mediana edad, vestido con un traje sencillo pero bien cortado. Había algo en su manera de moverse, en cómo observaba el local, con genuino interés que llamó su atención. No parecía el típico ejecutivo apresurado que entraba solo para tomar un café rápido antes de correr a su siguiente reunión. «Buenos días», saludó él con una voz suave y educada, eligiendo una mesa junto a la ventana. Lucía se acercó, libreta en mano, notando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que le daban un aire amable a su rostro. «Buenos días, señor. ¿Qué le puedo servir?», preguntó ella, manteniendo su tono profesional a pesar del cansancio que arrastraba desde que había tenido que quedarse hasta tarde la noche anterior, cosiendo un pequeño agujero en el uniforme escolar de Valentina. «Un café americano, por favor, y ¿qué me recomiendas para acompañarlo?», preguntó él mirándola directamente a los ojos, algo que pocos clientes hacían. «Las conchas recién horneadas son la especialidad de la casa», respondió Lucía, permitiéndose una pequeña sonrisa. El hombre asintió, y ella se dirigió a preparar su pedido. Mientras servía el café, don Roberto apareció junto a ella, susurrando con tono amenazante: «Más te vale que no rompas otra taza hoy, Lucía. Ya sabes que sale de tu sueldo». Ella apretó los labios, conteniendo la respuesta que hubiera querido darle. No podía permitirse perder este trabajo, no cuando el casero amenazaba con echarlas a la calle si no pagaba los 3 meses de alquiler atrasado. Al regresar a la mesa del cliente, Lucía notó que había sacado una laptop y parecía absorto en su trabajo. Colocó cuidadosamente la taza de café y el plato con la concha sobre la mesa. El aroma del pan dulce recién horneado se mezcló con el del café, creando esa atmósfera acogedora que era la única razón por la que algunos clientes seguían regresando a pesar del mal carácter de don Roberto. «Gracias», dijo el hombre, levantando la vista de su computadora para dedicarle una sonrisa genuina. Lucía asintió y se dispuso a atender otras mesas, pero algo en la expresión del hombre la detuvo. Parecía melancólico, como si estuviera buscando algo más que un simple desayuno en aquel modesto café. Las horas pasaron y el hombre permaneció en su mesa, pidiendo ocasionalmente más café. Lucía no pudo evitar observarlo de reojo mientras trabajaba. Había algo diferente en él, en la manera en que trataba a todos con una amabilidad natural, sin la condescendencia que solían mostrar los clientes de traje. Cuando finalmente se levantó para pagar, sacó su tarjeta de crédito. «Lo siento», dijo Lucía después de varios intentos fallidos con la terminal. «Parece que el sistema no está funcionando. ¿Tiene efectivo?». El hombre buscó en sus bolsillos, pero solo encontró
Un billete de alta denominación que el café no podría cambiar. La expresión de frustración en su rostro hizo que Lucía tomara una decisión impulsiva. «No se preocupe», dijo ella, sacando dinero de su propio monedero. «Yo lo cubro». Antes de que él pudiera protestar, ella ya había puesto el dinero en 1900. La caja. «No puedo permitir eso», comenzó él, pero Lucía lo interrumpió con un gesto. «Por favor, acéptelo». «Todos tenemos días difíciles», respondió ella, pensando en las innumerables veces que había deseado que alguien le tendiera una mano cuando más lo necesitaba. El hombre la miró por un largo momento, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Finalmente, asintió levemente. «Gracias», dijo con una voz que transmitía mucho más que un simple agradecimiento. «Volveré mañana con el pago». Mientras lo veía alejarse por la calle, Lucía no podía imaginar que ese pequeño gesto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. No sabía que aquel hombre de traje sencillo era Eduardo Montero, uno de los empresarios más exitosos del país, quien había pasado los últimos meses buscando algo que ni siquiera él sabía que necesitaba encontrar. Eduardo Montero no podía dejar de pensar en el gesto de la camarera mientras su chófer lo llevaba de regreso a su oficina en el distrito financiero. Hacía años que nadie tenía un gesto de bondad tan desinteresado hacia él. Desde que había construido su imperio empresarial, todas las acciones amables que recibía venían acompañadas de segundas intenciones, de miradas expectantes que esperaban algo a cambio. En la sala de juntas de su empresa, mientras sus ejecutivos presentaban los últimos informes financieros, su mente seguía en aquel pequeño café. Observó a su alrededor, hombres y mujeres en trajes caros, discutiendo sobre millones de pesos como si fueran simples números en una pantalla. ¿Cuándo había perdido él esa conexión con la realidad cotidiana? ¿En qué momento el éxito se había convertido en una jaula dorada que lo alejaba de la verdadera esencia de la vida? «Señor Montero, ¿está de acuerdo con la propuesta?». La voz de su director financiero lo trajo de vuelta al presente. «Continuaremos esta discusión mañana», respondió Eduardo levantándose de su silla de cuero italiano. «Necesito tiempo para revisar los detalles». Esa noche, en su penthouse con vista a la ciudad, Eduardo se encontró haciendo algo que no había hecho en años: investigar sobre un pequeño negocio local. El Café La Esperanza había estado allí durante décadas, pero los últimos años habían sido difíciles. Los registros mostraban una clara decadencia en las finanzas del establecimiento y las reseñas en línea hablaban de un ambiente tenso y un servicio irregular. Aunque algunos clientes seguían siendo fieles por el sabor del café y la autenticidad del lugar. A la mañana siguiente, Eduardo regresó al café, esta vez más temprano. Lucía estaba allí, moviéndose con la misma energía del día anterior, aunque las ojeras bajo sus ojos parecían más pronunciadas. «Buenos días», saludó él, ocupando la misma mesa junto a la ventana. «Vengo a saldar mi deuda de ayer». Lucía se acercó con una sonrisa cansada. «No era necesario que volviera por eso, señor». «Por favor, insisto», dijo él, entregándole el dinero exacto del café del día anterior. «Y me gustaría lo mismo que ayer». Mientras Lucía se alejaba para preparar su pedido, Eduardo observó la dinámica del lugar. Vio cómo don Roberto gritaba a una joven mesera por un pedido equivocado, cómo los empleados se movían con una tensión visible en sus hombros, cómo algunos clientes hacían muecas de disgusto ante el ambiente hostil. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó cuando Lucía regresó con su café. 5 años, respondió ella, y algo en su tono sugería una historia más profunda. «Es un trabajo estable», añadió, como si necesitara justificarse. «¿Y le gusta?». La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Lucía dudó por un momento, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. «El café tiene potencial», dijo finalmente. «Con algunos cambios, podría ser un lugar realmente especial». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Eduardo, genuinamente interesado. Los ojos de Lucía se iluminaron por un momento, y Eduardo pudo ver a la persona que existía más allá del uniforme gastado y la sonrisa profesional. «Bueno, por ejemplo, podríamos actualizar el menú»,
Incorporar más opciones de café de especialidad. Hay tantos pequeños productores en Chiapas y Oaxaca que tienen granos increíbles. Y el espacio. Con una pequeña remodelación podríamos crear un ambiente más acogedor. Tal vez una sección con libros donde la gente pudiera quedarse a leer. Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Lo siento, no debería estar molestándolo con estas ideas. Al contrario, respondió Eduardo, es refrescante escuchar a alguien hablar con tanta pasión sobre su trabajo. En ese momento, la voz de don Roberto resonó desde la cocina. «Lucía, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Hay clientes esperando». Ella se disculpó rápidamente y se alejó, pero Eduardo había visto algo en sus ojos, un destello de determinación, un fuego que las circunstancias difíciles no habían logrado apagar. Era el mismo tipo de chispa que él había tenido cuando comenzó su primer negocio, antes de que el éxito y la rutina lo convirtieran en alguien que apenas reconocía en el espejo. Durante las siguientes horas, Eduardo fingió trabajar en su laptop mientras observaba el funcionamiento del café. Vio cómo Lucía manejaba las situaciones difíciles con gracia, cómo trataba a cada cliente como si fuera especial, cómo ayudaba discretamente a sus compañeros cuando se veían sobrepasados por el trabajo. También notó los pequeños detalles que revelaban la precariedad del negocio, el equipo antiguo, las sillas desgastadas, la terminal de pago que fallaba constantemente. Pero sobre todo, observó el potencial desperdiciado tanto en el lugar como en las personas que trabajaban allí. Cuando finalmente se levantó para irse, había tomado una decisión. No sería una simple inversión financiera. Sería un proyecto personal, una oportunidad de hacer algo significativo. Pero primero necesitaba entender mejor aquel mundo, conocer realmente a las personas que lo habitaban. ¿Vendrá mañana?, preguntó Lucía mientras le entregaba la cuenta. Sí, respondió él con una sonrisa. Me gusta el café de aquí. Lo que no le dijo fue que ya había instruido a su equipo legal para que investigaran la situación financiera del café y prepararan una oferta de compra. Tampoco mencionó que había pasado la noche anterior estudiando sobre la industria cafetera artesanal y las últimas tendencias en cafeterías urbanas. Mientras caminaba hacia su auto, Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía verdadera emoción por un proyecto. No se trataba solo de números y rendimientos. Se trataba de personas reales, de sueños postergados, de potencial sin realizar. Y en el centro de todo estaba Lucía, una mujer que, sin saberlo, le había mostrado que aún existía bondad genuina en el mundo. Las siguientes semanas establecieron una rutina que Lucía esperaba con una mezcla de curiosidad y anticipación. Cada mañana, el hombre del traje sencillo, quien se había presentado simplemente como Eduardo, llegaba puntualmente a las 8, ocupaba la mesa junto a la ventana y trabajaba en su computadora mientras observaba discretamente el movimiento del café. Lo que más intrigaba a Lucía eran sus conversaciones. Entre pedidos y momentos tranquilos, Eduardo le hacía preguntas sobre el café, sobre los clientes, sobre sus ideas para mejorar el servicio. La escuchaba con una atención que nadie le había prestado en años, como si sus palabras realmente importaran. ¿Nunca has pensado en tener tu propio negocio?, le preguntó Eduardo una mañana, mientras ella limpiaba la mesa contigua. Lucía soltó una risa suave y amarga. Claro que sí, pero los sueños no pagan las cuentas, ¿verdad? Los sueños pueden convertirse en realidad con el plan adecuado, respondió él con un tono que sugería que hablaba por experiencia. Antes de que pudiera responder, un estruendo proveniente de la cocina la hizo sobresaltarse. La voz de don Roberto resonó por todo el local. María, ¿cómo pudiste desperdiciar toda esa leche? Esto saldrá de tu sueldo. Lucía se apresuró hacia la cocina, donde encontró a María, la nueva mesera de 18 años, al borde de las lágrimas frente a un charco de leche derramada. Don Roberto se erguía sobre ella, su rostro rojo de ira. Fue un accidente, don Roberto, intervino Lucía, colocándose entre él y la joven. Yo me haré cargo de limpiar y le ayudaré a María a ser más cuidadosa con el inventario.
Tú no te metas, Lucía. No eres nadie para dar órdenes aquí, bramó don Roberto, pero algo en la mirada firme de Lucía lo hizo retroceder. Que no vuelva a suceder, masculló antes de dar media vuelta y salir de la cocina. Mientras ayudaba a María a limpiar el desastre, Lucía sintió una familiar punzada de impotencia. No dejes que te intimide, le susurró a la joven. Todos cometemos errores al principio. De vuelta en el salón, Lucía notó que Eduardo había observado toda la escena. Había algo en su mirada, una mezcla de indignación y determinación que la inquietó. ¿Siempre es así?, preguntó él cuando ella se acercó a rellenar su taza. Don Roberto tiene sus momentos, respondió ella diplomáticamente, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café. El negocio no va bien, y eso lo pone nervioso. Eso no justifica el maltrato, dijo Eduardo con una firmeza que la sorprendió. Lucía se permitió un momento de vulnerabilidad. No lo justifica. Pero cuando tienes una hija que alimentar y un techo que mantener, aprendes a aguantar muchas cosas. La mención de su hija pareció despertar aún más el interés de Eduardo. ¿Tienes una hija? Valentina, respondió. Lucía, y su rostro se iluminó como siempre que hablaba de ella. Tiene 6 años y es la niña más brillante que puedas imaginar. Está aprendiendo a leer y ya devora todos los libros que encuentra. Debe ser difícil, comentó Eduardo con genuina empatía. Lo es, admitió Lucía, especialmente desde que su padre decidió que no quería responsabilidades y desapareció. Pero Valentina lo vale todo. Cada turno extra, cada humillación, cada peso ahorrado. En ese momento, don Roberto apareció nuevamente y Lucía se apresuró a atender otras mesas. Sin embargo, durante el resto de la mañana, notó que Eduardo parecía sumido en sus pensamientos, tomando notas ocasionales en su computadora. Lo que Lucía no sabía era que Eduardo estaba cada vez más convencido de que había encontrado algo más valioso que una simple oportunidad de negocio. En ella veía el tipo de resiliencia y determinación que él mismo había tenido cuando comenzó, antes de que el éxito lo alejara de sus raíces. Esa tarde, después de que Eduardo se fuera, don Roberto llamó a Lucía a su oficina. El pequeño cubículo olía a cigarro rancio y a café derramado. «Te estás tomando demasiadas libertades últimamente», le advirtió, sus pequeños ojos entrecerrados con suspicacia. «Ese cliente tuyo, el del traje, pasa demasiado tiempo aquí, y tú pierdes demasiado tiempo charlando con él». «Es un buen cliente», se defendió Lucía. «Siempre deja buena propina y nunca causa problemas». «No me importa. No quiero que mis empleados anden coqueteando con los clientes. Ya sabes cómo son estos tipos de traje, solo buscan divertirse con meseras ingenuas». Lucía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Con todo respeto, don Roberto, yo sé manejar a los clientes y necesito este trabajo». «Precisamente», sonrió él con malicia. «Lo necesitas, así que más te vale no olvidarlo». Esa noche, mientras caminaba a casa después de recoger a Valentina de casa de la vecina que la cuidaba, Lucía no podía dejar de pensar en Eduardo. Había algo en él que la intrigaba, una gentileza que contrastaba con su evidente sofisticación. Pero las palabras de don Roberto resonaban en su mente como una advertencia. «Mami, ¿por qué estás tan callada?», preguntó Valentina, su pequeña, mano apretando la suya. «Solo estoy pensando, mi amor», respondió Lucía forzando una sonrisa. «¿Qué te parece si hoy leemos 2 cuentos antes de dormir?». El rostro de Valentina se iluminó y por un momento Lucía olvidó sus preocupaciones. Sin embargo, al llegar a su pequeño apartamento y encontrar otro aviso de pago atrasado deslizado bajo la puerta, la realidad volvió a golpearla con fuerza. Se sentó en la mesa de la cocina después de acostar a Valentina, haciendo cálculos una vez más, buscando una manera de estirar su salario para cubrir todas las necesidades. Las palabras de Eduardo sobre convertir los sueños en realidad resonaban en su mente, pero ella había aprendido por las malas que la vida raramente era tan generosa con personas como ella. Eduardo Montero
se encontraba en su oficina del último piso, contemplando la ciudad a través de los ventanales que iban del suelo al techo. En su escritorio, un informe detallado sobre el Café La Esperanza revelaba años de mala administración y oportunidades desperdiciadas. Pero lo que más le preocupaba era el expediente que su asistente acababa de entregarle, la investigación sobre Lucía Torres y su situación personal. ¿Está seguro de que quiere involucrarse en esto, señor?, se preguntó Marina, su asistente de confianza desde hacía 15 años. Hay docenas de cafeterías en venta que serían inversiones más seguras. Eduardo giró en su silla, enfrentando a Marina. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo, Marina? Negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta aparentemente irrelevante. Lavaplatos, respondió él, una sonrisa nostálgica en su rostro. En un pequeño restaurante del centro. El dueño era un tirano, pero había una camarera, doña Rosa, que siempre me defendía. Me enseñó sobre servicio al cliente, sobre dignidad en el trabajo. Sin ella, quizás nunca hubiera reunido el valor para empezar mi primer negocio. Se levantó caminando hacia la ventana. He perdido la conexión con esa parte de mi vida, Marina. Me he rodeado de números, informes y juntas directivas. Pero en ese café, viendo a Lucía, es como verme a mí mismo hace 30 años. ¿Y qué planea hacer al respecto?, preguntó Marina, conociendo ya esa mirada en los ojos de su jefe, la misma que tenía cuando estaba a punto de embarcarse en un nuevo proyecto que lo apasionaba. Quiero comprar el café, respondió Eduardo, pero no para convertirlo en otra cadena corporativa. Quiero darle la oportunidad a alguien que realmente puede hacer algo especial con él. Mientras tanto, en el café, Lucía enfrentaba uno de los días más difíciles desde que comenzó a trabajar allí. La máquina de café express se había averiado. Varios clientes se habían quejado por la lentitud del servicio y don Roberto estaba más irritable que nunca. «Este lugar se está yendo a la ruina», gritó don Roberto después de que otro cliente regular se fuera sin pedir nada al ver el estado del local. «Y ustedes no ayudan con su incompetencia». Lucía observó cómo María, la joven mesera, contenía las lágrimas mientras limpiaba una mesa. Los otros empleados mantenían la cabeza baja, evitando atraer la atención del furioso dueño. El ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando Eduardo llegó esa mañana, notó inmediatamente que algo andaba mal. Lucía se acercó a su mesa habitual, pero esta vez su sonrisa parecía forzada y sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café. «¿Está todo bien?», preguntó él con genuina preocupación. Lucía miró a su alrededor. Antes de responder en voz baja, la máquina de café express se averió. Don Roberto dice que no hay dinero para repararla, pero sin ella perderán clientes, completó Eduardo, entendiendo la gravedad de la situación. «Ya los estamos perdiendo», admitió Lucía, «y con ellos, nuestras propinas. María está considerando renunciar y honestamente no puedo culparla». Eduardo observó cómo don Roberto gritaba a otro empleado por un error menor. «¿Por qué sigues aquí, Lucía? Con tu experiencia y habilidades podrías encontrar trabajo en cualquier otro lugar». Lucía soltó una risa amarga. «Con un horario que me permita cuidar a mi hija, con un sueldo que alcance para pagar el alquiler y la escuela, no es tan simple». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Además, este lugar, a pesar de todo, tiene algo especial, o podría tenerlo con las personas adecuadas al mando». Sus palabras resonaron profundamente en Eduardo. Él había visto ese potencial desde el primer día, pero escucharla expresarlo con tanta convicción solo confirmó lo que ya sabía. Había encontrado a la persona perfecta para su proyecto. ¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiarlo?, preguntó, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Si alguien te diera la oportunidad de hacer realidad tus ideas». Lucía lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Por qué me pregunta eso?». Antes de que Eduardo pudiera responder, don Roberto apareció junto a ellos. «Lucía, ¿otra vez molestando a los clientes con tu cháchara? Hay mesas que atender». Eduardo observó cómo Lucía se alejaba, su postura erguida a pesar de la humillación. En ese momento,
tomó una decisión. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Marina. Procede con la oferta de compra y contacta a nuestro proveedor de equipos de café. Necesitaremos una máquina de café express nueva. Lo que Eduardo no sabía era que don Roberto había estado observando sus interacciones con Lucía cada vez más de cerca, y una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Esa misma tarde, después de que Eduardo se fuera, don Roberto hizo algunas llamadas. Tenía contactos en el distrito financiero y algo en la manera en que ese cliente se comportaba le resultaba familiar. Estaba determinado a descubrir quién era realmente ese hombre y qué intenciones tenía con su negocio. La mañana comenzó con una sorpresa que nadie en el Café La Esperanza esperaba. Un camión de reparto se detuvo frente al local y dos técnicos uniformados entraron cargando una reluciente máquina de café express de última generación. «Debe haber un error», dijo don Roberto, interponiéndose en su camino. «Yo no ordené esto. Tenemos una orden de entrega e instalación para esta dirección», respondió uno de los técnicos, mostrando el documento. «Todo está pagado, señor». Lucía, que acababa de llegar a su turno, observaba la escena con asombro. La máquina era el modelo más moderno que había visto, con características que solo había admirado en revistas de hostelería. «¿Quién pagó por esto?», exigió saber don Roberto, su rostro enrojeciendo de ira y confusión. «Lo siento, señor, esa información es confidencial», respondió el técnico, procediendo con la instalación. Mientras los técnicos trabajaban, Lucía no pudo evitar notar que la mesa junto a la ventana permanecía vacía. Eduardo no había aparecido esa mañana y por alguna razón su ausencia le provocaba una extraña sensación de inquietud. Don Roberto pasó la mañana haciendo llamadas, su frustración creciendo con cada intento fallido de descubrir el origen del misterioso regalo. Durante una de estas llamadas, Lucía lo escuchó mencionar el nombre Montero y notó cómo su expresión cambiaba drásticamente. «¿Estás seguro?», lo escuchó decir en voz baja. «¿Eduardo Montero? ¿El mismo que aparece en las revistas de negocios?». El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Eduardo Montero? El nombre le resultaba familiar, lo había visto en periódicos y noticias. Era uno de los empresarios más exitosos del país, conocido por transformar negocios en declive en empresas prósperas. «¡Lucía!». El grito de don Roberto la sacó de sus pensamientos. «¡A mi oficina, ahora!». Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía entró en la pequeña oficina. Don Roberto la miraba con una mezcla de furia y algo que parecía casi... ¿miedo? «¿Qué juego estás jugando?», preguntó, su voz temblando de rabia contenida. «¿Crees que no me he dado cuenta de tus conversaciones con ese hombre?». «No sé de qué está hablando», respondió Lucía, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. «Tu amigo», escupió don Roberto, «el que se sienta junto a la ventana. ¿Sabías quién era realmente? ¿Has estado conspirando a mis espaldas?». Don Roberto, «Yo sé, es Eduardo Montero», interrumpió él, golpeando el escritorio con su puño. «Uno de los empresarios más ricos del país. ¿Creíste que no lo descubriría? ¿Qué están planeando ustedes dos?». Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eduardo, el amable cliente que la escuchaba y la trataba con respeto, era en realidad un millonario. Las piezas comenzaron a encajar. Su conocimiento sobre negocios, sus preguntas sobre el café, su interés en las ideas. De Lucía, «Yo no sabía», murmuró más para sí misma que para don Roberto. «Él nunca dijo...». «Mentirosa», gritó don Roberto. «¿Esperas que crea que has estado hablando con él durante semanas sin saber quién era? ¿Qué le has estado diciendo sobre mi negocio?». «Solo la verdad», respondió Lucía, encontrando su voz. «Sobre cómo trata a sus empleados, sobre el potencial desperdiciado de este lugar, sobre...». «¿Con qué derecho?», la interrumpió don Roberto, su voz peligrosamente baja. «Este es mi negocio, mi vida, y tú, una simple mesera, te atreves a...». «¿A qué?», lo desafió Lucía, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «A soñar con algo mejor, a querer que este lugar sea lo que podría ser». Don Roberto la miró con una mezcla de desprecio y pánico.
Estás despedida. ¿Qué? Ya me oíste. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte aquí nunca más. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. No puede hacer esto. Tengo una hija que mantener. Deberías haber pensado en eso antes de conspirar contra mí, respondió don Roberto con cruel satisfacción. Tal vez tu amigo millonario pueda ayudarte. Con las piernas temblorosas, Lucía salió de la oficina. María y los otros empleados la miraban con una mezcla de simpatía y miedo. Mientras recogía sus pertenencias, su mente era un torbellino de emociones. Traición por el engaño de Eduardo, miedo por su futuro y el de Valentina, ira hacia don Roberto y una profunda sensación de pérdida por algo que ni siquiera sabía, que había comenzado a soñar. Cuando salió del café por última vez, el sol de la tarde iluminaba la calle como cualquier otro día, pero para Lucía, el mundo parecía haber perdido su brillo. En su bolsillo, el último aviso de pago del alquiler pesaba como una losa, recordándole que no tenía el lujo de hundirse en la autocompasión. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Eduardo Montero se encontraba en una reunión con su equipo legal cuando recibió la noticia. Marina entró apresuradamente en la sala de juntas, una expresión de preocupación en su rostro. «Señor, tenemos un problema en el café», dijo en voz baja. «Don Roberto descubrió quién es usted y ha despedido a Lucía». Eduardo se levantó de inmediato, disculpándose con los abogados. Una vez en su oficina, Marina le proporcionó los detalles del incidente. «¿Cómo lo descubrió?», preguntó Eduardo pasándose una mano por el rostro. «Parece que tiene algunos contactos en el distrito financiero», respondió Marina. Comenzó a hacer preguntas después de la entrega de la máquina de café. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. Este no era el plan. Se suponía que la compra del café se realizaría de manera discreta, que tendría tiempo de explicarle todo a Lucía adecuadamente. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó. «Nuestros contactos la vieron salir del café hace una hora. Parecía bastante alterada». Eduardo miró por la ventana, recordando la primera vez que Lucía había pagado su café, aquel gesto desinteresado que había desencadenado todo esto. Ahora, por su culpa, ella había perdido su trabajo. «Necesito encontrarla», dijo levantándose. «Pero primero contacta a nuestro equipo legal. Quiero saber exactamente qué derechos tiene don Roberto para despedirla así». Mientras tanto, Lucía caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, tratando de poner en orden sus pensamientos. Había recogido a Valentina de la escuela temprano, inventando una excusa sobre tener el día libre, y ahora su hija jugaba en un pequeño parque mientras ella intentaba decidir qué hacer. «Mira, mami», gritó Valentina, mostrándole una flor que había encontrado. «Es del mismo color que las servilletas del café». Lucía forzó una sonrisa, pero las palabras de su hija le provocaron un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a explicarle que ya no trabajaba allí? ¿Cómo iban a sobrevivir sin ese ingreso? «Es muy bonita, mi amor», respondió, abrazando a su hija. En ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. «Señorita Torres». Ya una voz femenina y profesional sonó al otro lado. «Mi nombre es Marina Suárez. Soy la asistente del señor Eduardo Montero. Él necesita hablar con usted urgentemente». Lucía sintió una mezcla de emociones: ira, confusión, esperanza. «No tengo nada que hablar con él», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Por favor», insistió Marina, «el señor Montero quiere explicarle todo. Es importante». «¿Importante?». Lucía soltó una risa amarga. «¿Más importante que ser honesto desde el principio? ¿Más importante que mi trabajo, que era lo único que tenía para mantener a mi hija?». Hubo un momento de silencio, al otro lado de la línea. Luego una voz masculina familiar tomó el teléfono. «Lucía», era Eduardo. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», respondió ella, bajando la voz para que Valentina no la oyera. «¿Cómo te divertiste? Jugando al cliente común. ¿Cómo me hiciste creer que realmente te importaba el café y las personas que trabajamos allí?». «Me importas», interrumpió Eduardo.
Todo lo que dije, todo lo que hablamos era verdad. Mi posición económica no cambia eso. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería conocer el verdadero potencial del lugar sin que mi nombre interfiriera. Quería ver si había alguien que realmente se preocupara por hacer algo especial con el café, y te encontré a ti. Lucía miró a Valentina, que seguía jugando felizmente con sus flores. Ya no importa. Don Roberto me despidió y tengo que encontrar la manera de mantener a mi hija. Sobre eso, dijo Eduardo, su voz adquiriendo un tono más formal. Tengo una propuesta para ti. ¿Podríamos reunirnos? Te prometo que vale la pena escucharla. Lucía dudó. Una parte de ella quería colgar y olvidar todo el asunto. Pero otra parte, la parte que siempre había soñado con hacer algo más con su vida, la instaba a escuchar. ¿Dónde?, preguntó finalmente. Hay un pequeño restaurante familiar a minutos 2 cuadras del café. Es un lugar público y puedes traer a Valentina si quieres. Solo 1 hora de tu tiempo es todo lo que pido. Lucía miró nuevamente a su hija, pensando en todas las veces que le había dicho que nunca se rindiera, que luchara por sus sueños. ¿Qué ejemplo le estaría dando si no al menos escuchaba lo que Eduardo tenía que decir? 1 hora, acordó, pero no prometo nada más. Es todo lo que pido, respondió Eduardo, y por primera vez desde que lo conocía, Lucía pudo detectar algo nuevo en su voz: esperanza. El restaurante que Eduardo había elegido era exactamente como lo había descrito: un lugar familiar, acogedor, con manteles a cuadros y el aroma de comida casera flotando en el aire. Lucía llegó puntualmente, sosteniendo la mano de Valentina, quien miraba todo con curiosidad. ¿Este es tu nuevo trabajo, mami?, preguntó la niña, sus ojos brillantes recorriendo el local. No, mi amor, respondió Lucía, sintiendo una punzada en el corazón. Solo vamos a hablar con alguien. Eduardo ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Se levantó al verlas, y Lucía notó que vestía más formal que en sus visitas al café. Un traje impecable que probablemente costaba más que varios meses de su salario. Gracias por venir, dijo él, sonriendo cálidamente a Valentina. Tú debes ser la famosa lectora de la que tu mamá tanto me ha hablado. Valentina asintió tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de Lucía. ¿Les parece si ordenamos algo primero?, sugirió Eduardo. He oído que hacen unos chilaquiles extraordinarios. Después de que la mesera tomó sus pedidos y Valentina se distrajo con el cuaderno para colorear que Eduardo había previsto traer, el ambiente se tornó más serio. Antes que nada, comenzó Eduardo, quiero disculparme, debí ser honesto contigo desde el principio. ¿Por qué no lo fuiste?, preguntó Lucía, manteniendo su voz baja pero firme. Eduardo suspiró, juntando sus manos sobre la mesa. Cuando construyes un imperio empresarial, la gente deja de verte como persona. Se convierten en números, estrategias, oportunidades, de negocio. Hace años que nadie me trataba como lo hiciste tú ese primer día, cuando pagaste mi café sin esperar nada a cambio. Lucía recordó ese momento, que ahora parecía tan lejano. Aún así, jugaste conmigo. Me hiciste creer que realmente te importaba el café, las personas. Me importa, me interrumpió Eduardo con una pasión que la sorprendió. Cada conversación que tuvimos, cada idea que compartiste, cada momento que pasé observándote manejar situaciones difíciles, con gracia y dignidad, todo eso fue real. La mesera llegó con sus pedidos, dando a Lucía un momento para procesar sus palabras. Valentina inmediatamente se concentró en sus hot cakes con forma de animales, ajena a la tensión entre los adultos. ¿Y qué esperas de mí ahora?, preguntó Lucía finalmente. ¿Por qué estamos aquí? Eduardo sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Voy a comprar el café La Esperanza, anunció. De hecho, los papeles ya están en proceso. Don Roberto aceptó vender. Lucía sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Y me dices esto porque quiero que seas la administradora?, respondió Eduardo, sus ojos brillando con entusiasmo. No, más que eso. Quiero que seas socia. Lucía casi se atraganta con su café. ¿Socia? Pero
No tengo dinero para invertir, ni experiencia en administración, ni... Tienes algo más valioso, interrumpió Eduardo. Tienes visión, pasión y un entendimiento profundo de lo que el café podría ser. Todas esas ideas que compartiste conmigo no eran solo sueños, Lucía. Eran un plan de negocios esperando ser implementado. Abrió el sobre y extendió varios documentos sobre la mesa. Este es un contrato de sociedad. Yo aporto el capital inicial, tú aportas tu experiencia y tu visión. 50% de participación cada uno. Esto es una locura, murmuró Lucía mirando los documentos con una mezcla de miedo y anhelo. ¿Por qué confiarías tanto en mí? Porque vi algo en ti que me recordó a mí mismo cuando empecé, respondió Eduardo con simplicidad. Esa hambre de crear algo significativo, esa determinación a pesar de los obstáculos. Además, añadió, con una sonrisa, nadie que esté dispuesto a pagar el café de un extraño cuando apenas puede pagar su propio alquiler puede ser una mala inversión. Lucía miró a Valentina, que había terminado sus hot cakes y ahora dibujaba concentrada en su cuaderno. ¿Y si fallo? ¿Y si triunfas?, contrarrestó Eduardo. Mira, entiendo tu miedo, pero también sé que has estado manejando ese café prácticamente sola durante años, lidiando con un jefe difícil y condiciones precarias. Imagina lo que podrías hacer con los recursos adecuados y libertad creativa. ¿Qué pasará con los otros empleados?, preguntó Lucía, pensando en María y sus compañeros. Esa será tu primera decisión como administradora, respondió Eduardo. Quiero que armes tu propio equipo, que implementes tus ideas. El único límite es tu imaginación. Valentina levantó la vista de su dibujo. Mami, mira lo que hice, dijo, mostrando un colorido dibujo de lo que parecía ser el café, pero con flores en las ventanas y personas sonriendo. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Su hija había dibujado el café tal como ella siempre lo había imaginado. Un lugar cálido, acogedor, lleno de vida. Es hermoso, mi amor, susurró, y luego miró a Eduardo. ¿Puedo tomar unos días para pensarlo? Por supuesto, respondió, él sacando una tarjeta de su bolsillo. Aquí están mis datos de contacto reales. Toma el tiempo que necesites, pero Lucía esperó hasta que ella lo miró a los ojos. A veces el universo nos da segundas oportunidades disfrazadas de decisiones difíciles. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Pasaba las noches revisando el contrato que Eduardo le había dado, buscando cualquier trampa o letra pequeña que pudiera ocultar malas intenciones. Pero cuanto más lo leía, más se daba cuenta de que era exactamente lo que él había dicho. Una oportunidad real de sociedad, con términos justos y protecciones legales para ambas partes. Durante el día, se encontró paseando por el vecindario del café, observando el flujo de personas, imaginando las posibilidades. Veía a estudiantes buscando un lugar tranquilo para estudiar, parejas de ancianos que necesitaban un espacio acogedor para su café de la tarde, trabajadores que merecían un desayuno digno servido con una sonrisa sincera. Una mañana, mientras Valentina estaba en la escuela, Lucía se sentó en el pequeño parque frente al café. Desde allí podía ver cómo don Roberto gritaba a los empleados a través de las ventanas, cómo los clientes entraban y salían con expresiones de disgusto, cómo la nueva máquina de café express brillaba sin usar porque nadie sabía operarla correctamente. ¿Está ocupado este asiento?, una voz familiar la sobresaltó. Era María, la joven mesera, en su descanso. María, ¿cómo están las cosas ahí dentro?, preguntó Lucía haciéndole espacio en el banco. La joven suspiró. Peor que nunca. Don Roberto está insoportable desde que te fuiste. Ayer hizo llorar a 2 clientas con sus gritos. Hizo una pausa antes de continuar. Todos te extrañamos. Lucía, el café no es lo mismo sin ti. ¿Han encontrado a alguien para reemplazarme? María soltó una risa amarga. ¿Quién querría trabajar aquí? Don Roberto ha entrevistado a 3 personas, pero todas se fueron antes de terminar el primer día. Lucía miró nuevamente hacia el café y por primera vez en días sintió que la claridad llegaba a su mente. No se trataba solo de ella o de su futuro.
Se trataba de todas las Marías que necesitaban un trabajo digno, de todos los clientes que merecían un buen servicio, de toda la comunidad que podría beneficiarse de un espacio verdaderamente acogedor. Esa noche, después de 1900, acostar a Valentina, Lucía sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Durante horas, plasmó todas las ideas que había estado guardando durante años. Un menú actualizado con opciones saludables y tradicionales, un rincón de lectura con libros en español e inglés, un programa de capacitación para el personal, eventos comunitarios los fines de semana. A la mañana siguiente llamó a Eduardo. «He tomado esa decisión», dijo cuando él respondió, «pero tengo algunas condiciones». «Te escucho», respondió él, y Lucía pudo detectar una sonrisa en su voz. «Primero, quiero mantener a los empleados actuales que deseen quedarse, pero con mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento. Segundo, necesito flexibilidad en mi horario para estar con Valentina. Y tercero», hizo una pausa, reuniendo valor, «quiero que me enseñes todo lo que sabes sobre administración, finanzas, marketing. Quiero aprender a hacer esto correctamente». «¿Eso es un sí?», preguntó Eduardo, su voz mezclando profesionalismo con genuina alegría. «Es un sí», confirmó Lucía sintiendo una mezcla de miedo y emoción en su estómago, «pero con una condición más». «¿Cuál?». «No quiero que esto sea solo un negocio. Quiero que sea un lugar que marque la diferencia en la vida de las personas, como tú dijiste, que Doña Rosa lo hizo en la tuya». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y cuando Eduardo habló nuevamente, su voz estaba cargada de emoción. «Creo que acabo de hacer la mejor inversión de mi vida». «No me halagues tanto», bromeó Lucía, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Aún no has probado mis nuevas recetas de café». «Sobre eso», respondió Eduardo, «¿qué te parece si nos reunimos esta tarde? Hay algunas personas que quiero que conozcas. Un maestro barista que puede ayudarte con el entrenamiento del personal y un arquitecto para discutir las renovaciones que mencionaste». Lucía miró por la ventana de su pequeño apartamento hacia el cielo de la Ciudad de México, que comenzaba a aclararse con el amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde necesitaba estar, a punto de comenzar algo extraordinario. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad en el Café La Esperanza. La noticia de la venta se había extendido rápidamente por el vecindario, generando todo tipo de especulaciones. Don Roberto había desaparecido tan repentinamente como la vieja máquina de café express, dejando tras de sí un legado de amargura que Lucía estaba determinada a transformar. «¿Estás segura de esto?», se preguntó María, mientras ayudaba a Lucía a desempacar las nuevas tazas de cerámica artesanal que habían llegado esa mañana. El café estaba cerrado por remodelación y el sonido de martillos y sierras llenaba el aire. «Honestamente, no», respondió Lucía con una sonrisa. «Pero eso no significa que no sea lo correcto». La transformación del local era sorprendente. Las paredes oscuras y deterioradas habían sido reemplazadas por tonos cálidos y acogedores. Los arquitectos que Eduardo había contratado habían logrado mantener el encanto original del edificio mientras modernizaban sus instalaciones. Las ventanas, ahora más grandes y luminosas, dejaban entrar la luz natural y el nuevo mobiliario de madera artesanal local creaba un ambiente que mezclaba perfectamente lo tradicional con lo contemporáneo. Pero los cambios más significativos no eran los físicos. Lucía había pasado horas entrevistando a cada empleado, escuchando sus historias, sus sueños, sus preocupaciones. Para su sorpresa, la mayoría había decidido quedarse, atraídos por las nuevas condiciones laborales y, más importante aún, por la posibilidad de ser parte de algo nuevo y emocionante. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó María, mientras colocaban los nuevos menús en sus carpetas de cuero. «Por primera vez, no siento miedo de venir a trabajar». Lucía la abrazó espontáneamente. «Ese es exactamente el tipo de lugar que quiero que sea». Las tardes, después de recoger a Valentina de la escuela, Lucía se reunía con Eduardo en su oficina.
Él había cumplido su promesa de enseñarle, y ella resultó ser una estudiante ávida. Números, proyecciones, estrategias de marketing, todo cobraba un nuevo significado cuando se aplicaba a algo que realmente le importaba. La clave está en el equilibrio, le explicaba Eduardo mientras revisaban los últimos detalles antes de la reapertura. Entre tradición e innovación, entre rentabilidad y propósito social, entre ser un negocio y ser un hogar. Valentina, sentada en un rincón de la oficina con sus libros de colorear, levantó la vista. ¿Podemos tener un rincón de cuentos en el café, mami? Como el que tiene la biblioteca de la escuela. Lucía y Eduardo intercambiaron una mirada. ¿Sabes?, dijo él, creo que tu hija acaba de dar con una idea brillante. Así nació el Rincón de los Sueños, un espacio acogedor lleno de libros, cojines y pequeñas mesas donde los niños podían leer mientras sus padres disfrutaban de un café. Lucía incluso organizó un programa de lectura en voz alta los sábados por la mañana, con voluntarios de la comunidad. La noche antes de la reapertura, Lucía se quedó hasta tarde en el café, repasando cada detalle. Las nuevas máquinas brillaban bajo la luz tenue. Los granos de café recién tostados llenaban el aire con su aroma promisorio, y los delantales nuevos del personal, con el logo rediseñado del café, esperaban pulcramente doblados detrás del mostrador. ¿Nerviosa? La voz de Eduardo la sobresaltó. No lo había oído entrar. Aterrada, admitió. Ella con una risa nerviosa. ¿Y si nadie viene? ¿Y si no les gusta el nuevo menú? ¿Y si todo sale exactamente como debe ser? Interrumpió él suavemente. Lucía, he visto cómo has trabajado estas semanas, cómo has pensado en cada detalle, cómo has cuidado de cada persona, cómo has puesto tu corazón en cada decisión. Se acercó a una de las mesas y tomó una de las nuevas tazas, admirando su diseño artesanal. ¿Sabes por qué supe que eras la persona indicada para esto? Lucía negó con la cabeza. Porque entiendes que un café no es solo un lugar donde sirven bebidas calientes, es un espacio donde las personas vienen a encontrarse, a soñar, a crear historias. Y tú, mejor que nadie, sabes cómo hacer que esas historias sean hermosas. Las palabras de Eduardo resonaron en el local vacío, mezclándose con el aroma del café y las promesas del mañana. Lucía miró a su alrededor una vez más, pero esta vez no con miedo, sino con determinación. Tienes razón, dijo finalmente. No es solo un café, es un nuevo comienzo para todos nosotros. Eduardo sonrió y se dirigió hacia la puerta. Descansa bien esta noche. Mañana comienza una nueva historia. Después de que él se fue, Lucía permaneció un momento más en 1912, el local. Caminó hasta la nueva barra, pasó sus dedos por la superficie pulida de madera y recordó todas las mañanas que había pasado allí, sirviendo café con una sonrisa, a pesar de las circunstancias. Ahora, esa misma barra sería testigo de una nueva era, de nuevas sonrisas, de nuevos sueños. La mañana de la reapertura amaneció con una energía especial en el aire. Lucía había llegado antes del alba, queriendo asegurarse de que todo estuviera perfecto. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café premium que ahora servían, creando una atmósfera irresistible que se colaba por las ventanas abiertas hacia la calle. María y el resto del personal llegaron temprano, todos vestidos, con sus nuevos uniformes y una mezcla de nerviosismo y emoción en sus rostros. Lucía los reunió para una última charla antes de abrir las puertas. Recuerden, les dijo, no somos solo un café. Somos un espacio donde las personas vienen a encontrar un momento de paz, de conexión, de alegría. Cada taza que servimos, cada sonrisa que compartimos, cada conversación que facilitamos, es parte de algo más grande. Como una familia, sugirió María, y los demás asintieron. Exactamente, sonrió Lucía, y hablando de familia, se dirigió a la puerta y la abrió, revelando a Eduardo que esperaba fuera con Valentina. ¡Sorpresa!, exclamó la niña, corriendo hacia su madre con un ramo de flores. El tío Eduardo dice que son para dar suerte en el primer día. Lucía miró a Eduardo con una ceja levantada. ¿Tío Eduardo?
Él se encogió de hombros con una sonrisa. Fue idea de ella. Dice que si vamos a ser socios, debemos ser familia. También. El momento fue interrumpido por el sonido de voces en la calle. Un pequeño grupo de personas se había formado fuera del café esperando la apertura. Lucía reconoció varios rostros familiares, clientes regulares que habían permanecido fieles a pesar de los malos momentos, vecinos curiosos por los cambios, e incluso algunos turistas atraídos por el aroma del café. ¿Están listos?, preguntó Lucía a su equipo. Listos, respondieron al unísono. Las primeras horas fueron un torbellino de actividad. El nuevo menú fue recibido con entusiasmo, especialmente las creaciones originales de Lucía, que mezclaban sabores tradicionales, mexicanos con técnicas modernas de preparación de café. El Rincón de los Sueños se llenó rápidamente de niños fascinados por los libros y los cómodos cojines. «Esto es mejor de lo que era antes», comentó una clienta regular mientras saboreaba su café. «Se siente diferente, más cálido». Lucía observaba todo desde detrás de la barra, su corazón hinchado de orgullo al ver cómo su visión cobraba vida. María manejaba la nueva máquina de café express con confianza, gracias a las semanas de entrenamiento. Los otros empleados se movían con una gracia y seguridad que nunca habían tenido bajo el régimen de don Roberto. A media mañana, Eduardo se acercó a la barra. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera soñando», respondió ella honestamente. «Pero es un sueño del que no quiero despertar». «No es un sueño», dijo él tomando una taza del café especial del día. «Es el resultado de tu trabajo duro, tu visión y tu corazón». En ese momento, un grupo de ejecutivos de traje entró al café. Lucía reconoció a algunos de ellos de las reuniones en la oficina de Eduardo. «¿Les dijiste que vinieran?», preguntó, ella repentinamente nerviosa. «No», respondió él con una sonrisa, «pero las buenas noticias viajan rápido, y un buen café es difícil de encontrar en este distrito». A la hora del almuerzo, el café estaba lleno a capacidad. El ambiente era vibrante pero acogedor, con conversaciones animadas mezclándose con el suave sonido de la música de fondo, cuidadosamente seleccionada. En el Rincón de los Sueños, Valentina dirigía una improvisada sesión de lectura para otros niños. «Señora Lucía», llamó María desde la cocina, «nos estamos quedando sin pan dulce». «No te preocupes», respondió Lucía con calma. «Ya tenemos un acuerdo con la panadería de don Javier para emergencias como esta. Él nos traerá más en media hora». Eduardo, que había estado observando el intercambio, sonrió. «Has pensado en todo, ¿verdad?» «Aprendí del mejor», respondió ella, guiñándole un ojo antes de dirigirse a atender a más clientes. Al final del día, cuando el último cliente se había ido y el personal comenzaba a limpiar, Lucía se permitió un momento de reflexión. Miró alrededor del café, ahora en calma pero llevando las marcas de un día exitoso. Tazas vacías que habían contenido conversaciones importantes, migas de pan que habían acompañado risas y confidencias, libros que habían sido hojeados por manos pequeñas y grandes. «Mami», llamó Valentina desde el Rincón de los Sueños, donde estaba ayudando a ordenar los libros. «¿Podemos venir aquí todos los días?» Lucía miró a su hija, luego a su equipo que trabajaba con alegría a pesar del cansancio, y finalmente a Eduardo, que la observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. «Sí, mi amor», respondió, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Este es nuestro lugar ahora, nuestro hogar». 6 meses habían pasado desde la reapertura del Café La Esperanza, y la transformación era evidente no solo en el local, sino en toda la comunidad que lo rodeaba. Lo que antes era un simple café en decadencia, se había convertido en el corazón pulsante del vecindario. Un lugar donde las historias se entretejían con el aroma del café recién hecho y las risas de los niños en el Rincón de los Sueños. Una mañana tranquila, mientras Lucía revisaba los libros de contabilidad, una habilidad que ahora manejaba con sorprendente destreza, María entró apresuradamente a la oficina. «Lucía, tienes que ver esto», dijo, sosteniendo el periódico local. En la sección de negocios, un artículo destacaba: «De café problemático a modelo de negocio social,
la inspiradora historia del café La Esperanza. El artículo detallaba cómo el café se había convertido en un ejemplo de transformación empresarial, no solo por su éxito financiero, sino por su impacto en la comunidad. Mencionaba los programas de lectura para niños, las oportunidades de empleo digno para jóvenes del barrio y las clases de barista que ahora ofrecían a personas que buscaban una nueva oportunidad en la vida. ¿Quién lo diría?, sonrió María. De ser el lugar donde nadie quería trabajar, a ser un caso de estudio en escuelas de negocios. Lucía releyó el artículo, deteniéndose en una cita de Eduardo. El verdadero éxito no se mide solo en números, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de las personas. Este café es prueba de que cuando das una oportunidad a alguien que tiene visión y corazón, los resultados pueden superar todas las expectativas. El sonido de la campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, quien entró no era un cliente habitual, sino don Roberto. Se veía diferente, más delgado, más viejo, menos intimidante. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, su voz carente de la antigua agresividad. Lucía intercambió una mirada con María antes de asentir. Condujo a don Roberto hasta una mesa apartada, la misma donde Eduardo solía sentarse en sus primeras visitas. El lugar se ve bien, comenzó él mirando alrededor con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Muy diferente a como lo dejé. ¿Qué puedo hacer por usted, don Roberto?, preguntó Lucía, manteniendo un tono profesional pero amable. Vine a disculparme, dijo él sorprendiéndola. He estado siguiendo el progreso del café en los periódicos. Todo lo que has logrado aquí, todo lo que yo podría haber logrado si hubiera tenido tu visión y tu forma de tratar a las personas. Lucía observó al hombre que tanto miedo le había causado en el pasado y por primera vez vio más allá de su fachada de tirano. Vio a alguien que había dejado que el miedo y la amargura dictaran sus acciones, alguien que ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. ¿Sabe algo, don Roberto? Este café siempre tuvo potencial. Solo necesitaba a alguien que creyera en él y en las personas que trabajaban aquí. Y esa persona eras tú, admitió él. No ese empresario rico, no yo. Tú. Un grupo de clientes regulares entró en ese momento, saludando alegremente a Lucía. Entre ellos, una joven llevaba un libro que había tomado prestado del Rincón de los Sueños la semana anterior. ¿Le gustaría un café?, ofreció Lucía. María hace un capuchino excepcional ahora. Don Roberto asintió, y por primera vez en todos los años que Lucía lo conocía, sonrió genuinamente. Me gustaría eso. Mientras María preparaba el café, Lucía reflexionó sobre cómo la vida daba vueltas. Hace apenas 6 meses, ella temblaba ante la presencia de este hombre. Ahora, era ella quien le ofrecía una taza de café y un momento de paz. Las cosas han cambiado. Mucho, comentó don Roberto mientras probaba su capuchino, sus ojos abriéndose con sorpresa ante el sabor. Esto es extraordinario. Las cosas cambian cuando les das la oportunidad, respondió Lucía. Y las personas también. En ese momento, Valentina entró corriendo al café, regresando de la escuela con Eduardo, quien ahora regularmente la recogía los días que Lucía tenía reuniones importantes. «¡Mami, mami!», exclamó la niña agitando un papel. «Saqué 10 en mi presentación sobre el café». Lucía abrazó a su hija, consciente de la mirada de don Roberto sobre la escena. «¿Les contaste sobre cómo hacemos el chocolate caliente especial?». «Sí, y sobre los libros y las galletas, y cómo María me enseñó a hacer dibujos en cintos, la espuma del café». Eduardo se acercó, notando la presencia de don Roberto con sorpresa, pero manteniendo una expresión neutral. «Lucía, ¿estás lista para la reunión con los proveedores de café orgánico?». «En un momento», respondió ella, y luego se dirigió a don Roberto. «¿Sabe? A veces las segundas oportunidades vienen en formas inesperadas. Si alguna vez necesita una...». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Don Roberto asintió comprendiendo. Se levantó, dejó el pago por el café, con una generosa propina, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo
y miró una última vez el local que una vez había sido suyo. «Has creado algo hermoso aquí». «Lucía», dijo simplemente y se fue. Un año exacto había pasado desde aquel día en que Lucía había pagado el café de un desconocido. El Café La Esperanza celebraba su primer aniversario bajo la nueva administración con una fiesta comunitaria que llenaba no solo el local, sino también la calle entera. El aroma de café y pan dulce se mezclaba con la música en vivo de un grupo local. El Rincón de los Sueños se había expandido temporalmente hacia la acera, donde varios niños escuchaban cuentos leídos por voluntarios del barrio. Las mesas del café estaban ocupadas por una mezcla diversa de clientes, desde ejecutivos de traje hasta artistas locales, desde ancianos que venían todos los días hasta turistas atraídos por la reputación creciente del lugar. Lucía observaba todo desde la barra, donde preparaba personalmente el café especial del día, una creación única que había desarrollado para la ocasión, mezclando granos de diferentes regiones de México con un toque de canela y chocolate artesanal. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo acercándose con Valentina, quien ahora llevaba un pequeño delantal igual al de su madre. «En cómo la vida puede cambiar tanto en un año», respondió ella, sirviendo 3 tazas del café especial. «¿Recuerdas cuando creía que los empresarios ricos eran todos unos ogros sin corazón?». Eduardo rió. «¿Y recuerdas cuando yo creía que había perdido la conexión con lo que realmente importa?». «Y yo recuerdo cuando no sabía leer», intervino Valentina, sosteniendo orgullosamente el libro que ahora leía a los niños más pequeños en el Rincón de los Sueños. María se acercó llevando una bandeja con las nuevas galletas que habían agregado al menú, una receta que ella misma había desarrollado. «Los clientes están encantados con la historia del café», comentó. «Les encanta saber que comenzó con un simple acto de bondad». «Nada es simple cuando se trata de bondad», respondió Lucía, recordando cómo ese pequeño gesto había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado tantas vidas. «La bondad es como el café. Parece simple en la superficie, pero tiene capas y capas de complejidad». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Y como el café, su efecto puede calentar el corazón y despertar el espíritu. El luz. Sonido de copas tintineando llamó la atención de todos. Los empleados se habían reunido alrededor de la barra, cada uno sosteniendo una taza del café especial. «Por la esperanza», comenzó María, «y por la mujer que nos enseñó que los sueños no son solo para dormir. Por la familia que hemos construido aquí», añadió otro empleado. «Por el mejor café de la ciudad», agregó un cliente regular uniéndose al brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo Eduardo, mirando significativamente a Lucía. «Y por los nuevos comienzos», completó ella, alzando su taza. El tintineo de las tazas se mezcló con las risas y la música, creando una sinfonía de alegría y esperanza. Lucía miró a su alrededor, a su hija, que había encontrado un hogar lleno de historias y posibilidades, a su equipo, que se había convertido en una verdadera familia, a los clientes, que habían hecho de este lugar parte de sus vidas diarias, y a Eduardo, quien había visto más allá de su posición social para encontrar una socia y amiga. El café ya no era solo un negocio, era un testimonio viviente de cómo la bondad, la visión y la perseverancia podían transformar no solo un espacio, sino toda una comunidad. Cada taza servida era una promesa, cada sonrisa compartida era una victoria, y cada historia contada era un recordatorio de que los sueños, con el ingrediente correcto de esperanza y trabajo duro, podían convertirse en realidad. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó Valentina interrumpiendo los pensamientos de su madre. «¿Qué, mi amor? Que esta historia apenas está comenzando». Lucía abrazó a su hija, sabiendo que tenía razón, porque en el Café La Esperanza cada día traía nuevas posibilidades, nuevas historias, nuevos sueños por cumplir, y ella estaría allí, junto con su familia elegida, para asegurarse de que cada taza de café sirviera no solo una bebida, sino también una dosis de esperanza
para todos los que cruzaran sus puertas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y el Café La Esperanza los haya conmovido tanto como a nosotros. Para seguir disfrutando de historias que celebran la bondad, la perseverancia y los nuevos comienzos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No olviden dar me gusta y compartir sus propias historias de transformación en los comentarios. Recuerden, a veces, todo lo que necesitamos para cambiar una vida es una taza de café y un corazón dispuesto a creer en los demás. Los esperamos en nuestra próxima historia.